Bueno, eh, no- creo que dialoga con lo que Yamandu leyó recién y tiene que ver con mi ponencia del año pasado. Yo expuse sobre el diálogo entre minoría mapuche y Estado. Y ahora sigo en la misma, no ha cambiado mi tema. Solo que ahora descubrí una arista distinta para observar el problema. Porque en Chile nosotros tenemos un problema entre el Estado chileno y he optado por decirle nación mapuche. En realidad los mapuches no quieren seguir siendo llamados pueblo y Chile una nación. Entonces consideran que son una nación también. Entonces creo que hay que cambiar ese concepto. No son pueblo y una nación. Son dos naciones. Entonces en este artículo lo que hice fue una reflexión en torno al diálogo fallido entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Pueblo-nación le puse acá de nuevo. Y hice tres elementos que proporcionaban explicaciones para la comprensión de este diálogo, que en realidad es un diálogo de sordos. Uno, pensé que el fracaso no era casual, sino que es un fracaso que está entretejido en la arquitectura misma del Estado nuestro, que se funda en la hegemonía de un grupo. Es un grupo social, es una élite la que construye el Estado en Chile. Y ese grupo construye un Estado de imagen y semejanza, un Estado ilusoriamente homogéneo, que obviamente deja fuera a todas las minorías y a las étnicas en particular. Una segunda parte de este artículo tiene que ver con cómo el valor que tiene lo homogéneo en algún momento, porque es extraño cómo surge la idea de que lo homogéneo tiene valor, ¿ya? Y no en cambio lo heterogéneo. Esa es una cosa muy misteriosa. Y una tercera cuestión que aquí propongo es cómo esta élite que se moderniza en Chile enfrenta a la diferencia étnica y a través del multiculturalismo. Cómo el multiculturalismo finalmente es solo un gesto de reconocimiento de la diferencia y no un reconocimiento de la diferencia realmente. Así que algunas cosas las voy a leer y otras cosas las voy a contar. Y estoy en esto porque en un proyecto mucho más amplio estamos en Chile, yo y un grupo de personas, investigando acerca de la formación de una élite intelectual mapuche. Eso es lo que nos interesa a nosotros ver hoy día. O sea, sabemos mucho sobre los mapuches victimizados y se sabe muy poco acerca de la formación de una élite intelectual que está proponiendo ideas, que está pensando, está haciendo filosofía política, ¿no? Entonces, eso es mi interés en este momento. Bueno, la élite chilena del siglo XIX se caracteriza por su decisivo rol en la construcción del Estado chileno y por su hasta ahora intrincado vínculo con el poder. ¿Ya? Nosotros tenemos grupos económicos muy pocos en Chile, sumamente intrincadas las relaciones que tienen, porque no solamente tiene que ver con su emprendimiento, valga esa palabra que tiene tan mala fama en Chile, emprendedor, digamos, están a cargo de las actividades económicas más importantes de Chile, pero además están vinculados por relaciones de parentesco. Entonces son relaciones muy estrechas, digamos, y con muchas lealtades, por lo que cuesta mucho romper, por lo tanto. Así que esa es una explicación primera de este valor de la homogeneidad probablemente, o sea, los iguales que excluimos a los otros no significativos. En mi otra ponencia yo había dicho que hay una primera etapa en relación entre los mapuches y los españoles, que es una etapa conflictiva ciertamente, ya un siglo de guerras, pero luego hay una etapa de cierta pacificación, de cierto equilibrio entre nación mapuche y Reino de España, donde comercian, hay una que está interrumpida por ciertas guerras, y el verdadero conflicto comienza con la independencia de Chile, que es el Estado chileno el que hace a los mapuches ser una minoría vulnerada en el fondo. No son los españoles, como algunas personas piensan. Es en ese periodo en el que, cuando recién se produce la independencia, aún hay un valor en el ser mapuche. Y hay una cita que voy a leer sobre el trato que se da al pueblo mapuche y el cambio radical que sufre luego de la independencia de Chile. En 1810, año en que es la independencia de Chile, hispanos y mapuche vivían una suerte de pax, obtenida por la hábil gestión política de un europeo no español, Ambrosio O'Higgins, quien habría suprimido las encomiendas y dado un nuevo lineamiento a la política de parlamentos. Pero además el hijo del gobernador y otros próceres adoptaban los símbolos mapuche para emanciparse del yugo borbónico. Los patriotas soñaban a los mapuches como héroes y se presentaban en los salones festejando el amanecer del nuevo Estado revestidos del heroísmo del antiguo Arauco.
¿ya? Eso es muy interesante. O sea, hasta el 1810 esto ocurría, eran valorados. Y Marimán, que es un filósofo mapuche, dice, esto duró muy poco, pues se adopta un molde cultural, lingüístico, jurídico y religioso homogéneo que termina por derribar todos los acuerdos que se suscribieron entre españoles y mapuche. Así que hay algunos años en que son años marcanitos en la relación entre mapuche y chilenos, en que los mapuches, luego de haber sido dueños de 10 millones de hectáreas, hoy día son dueños de 500.000 hectáreas en Chile. ¿Ya? O sea, fueron reducidos de manera impresionante. Así que esa es la época, 1810 hasta 1852 aprox. Hay un discurso relativamente decente acerca de los mapuches, pero el año 1852, ese discurso de la hermandad que levantaron los padres de la patria, llega a su fin. ¿Ya? Y se empieza a hablar incluso de la degenerada raza que la habita. ¿Ya? Algunos diarios aparecen en aquella época hablando de la degenerada raza. Y este conflicto por tierra y soberanía, por derechos de autodeterminación, qué sé yo, se acompaña, como lo decía en la ponencia del año pasado, de una progresiva desvitalización de la lengua. Ellos paulatinamente dejan de hablar su idioma, al menos en el ámbito público, porque en el privado aún se conserva eso. Marimán también explica, o sea, está tratando de pensar qué es lo que impulsa lo que se llamó en Chile pacificación de la Araucanía, que fue lo que significó el despojo de tierras, qué sé yo. Dice, claro, hay un motor económico, ciertamente, ¿ya? Pero ese motor económico no puede explicar, ¿ya? La forma que toma la arremetida contra los mapuches, de la manera en que se realizó. Si no hubiese estado acompañada, dice él, y esa es una tesis interesante, de una representación que ubicaba a los mapuches en un lugar subalterno. O sea, el afán por riqueza no explica todo. Y bueno, ahí hay una cita que escribo sobre este tema que hace Marimán. Dice, cabe recordar aquí que los criollos étnicamente son europeos. La diferencia con los llamados hispanos fue su condición de haber nacido en América o ser hijos de criollos, por lo que los mestizos de indígena, negro u otra categoría subalterna no pertenecían a este estamento étnico o racial. Hay una representación de los mapuches que se va transitando, si uno busca el modo en que se conceptualiza a las personas mapuches, primero como indio, ¿ya? Que probablemente es el lugar de las Indias, los indios que estaban acá, pero luego esa denominación pasa a ser guerrero indómito y campesino pobre, y hoy día se ha agregado en Chile a la categoría mapuche, a la representación social acerca de los mapuches, la categoría terrorista. ¿Ya? Eso es un estudio de reciente, terrorista, claro. Es muy interesante. Todorov, que es un autor que a mí me gusta mucho porque escribió sobre la independencia de América, qué sé yo, dice que nunca la valoración que uno hace sobre el otro, o sea, nunca la calificación que uno hace sobre el otro está desprovista de valoración, ¿ya? Y él hace un interesante recorrido, particularmente en Francia, acerca del modo en que se desarrolla toda la ideología en torno a las razas, ¿ya? Y probablemente la elite chilena se nutre de ideas que provienen de Francia en aquellos momentos. Entonces, probablemente de ahí hay otra corriente que explica cómo se explica la dominación de un pueblo respecto de otro si no tiene que ver con una idea acerca de que hay razas inferiores. Y claro, mirando la escala de razas en este libro que hace Todorov sobre nosotros y los otros, se llama el libro, están los europeos blancos en el punto, digamos, jerárquico más alto, y nosotros, los latinoamericanos, estamos en la escala más baja de la jerarquía de raza, digamos. Aquellas personas que consideran que hay raza, esta raza era la raza más devaluada, ¿ya? Estas doctrinas sobre la raza en esos años tienen mucho valor, además se alimentan de un sustento científico más encima. Entonces la élite se nutre probablemente de estas ideas que provienen de Europa y probablemente esa es una de las explicaciones por las cuales, junto con ellos, compartir una situación económica muy próspera y relacionarse entre los iguales, al mismo tiempo tienen en sus haciendas a personas de otra raza, según ellos, y con un concepto devaluado de identidad.
Resultado de esto entonces que bueno, las minorías quedan no solamente devaluadas en términos sociales, sino que además injustamente despojadas y se empobrecen, ¿ya? Nosotros hoy día tenemos en la población mapuche las más altas tasas de analfabetismo, los peores índices de salud, o sea, tienen muy mal nivel de vida. De esa manera uno podría ver que el conflicto que tenemos hoy en el presente es un conflicto que se ha tejido no solamente de dominación bruta, sino que también de una dominación ideológica. Y eso probablemente le da un carácter mucho más profundo al conflicto que tenemos hoy día. Para fines de este artículo yo no profundizo en las derivas que ha experimentado la élite chilena que en el siglo XIX es protagonista de la formación del Estado. Hay mucha literatura respecto de eso. Lo interesante es que esta élite no se transforma en derecha, ya en partidos de derecha, sino hasta 1930, cuando surge una izquierda, ¿ya? Así como decía Yamandú, las identidades relacionales, si no hay izquierda no hay derecha, ¿ya? Y hay una cita muy interesante que hace Correa, una historiadora chilena, dice, siguiendo una tradición decimonónica, también en el siglo XX, la clase dirigente que hundía sus raíces en el siglo XIX se expresó en dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ambos se diferenciaban fundamentalmente por el factor religioso, lo que tenía repercusiones tanto en su estilo como en sus estrategias, por lo que la expresión de la derecha en dos partidos tuvo sentido. Ello, no obstante, eran más importantes los elementos que los unían que los que los separaban, pues tanto liberales como conservadores representaban a la élite decimonónica y en general a los partidos propietarios. Ciertamente esto se traducía en un acuerdo, y esto es muy importante, en cuestiones básicas, ¿ya? Como la defensa de la propiedad privada, la limitación de las atribuciones estatales, la necesidad de controlar el movimiento sindical y un fuerte anticomunismo. Estas cuestiones básicas eran, bueno, todas aquellas cosas respecto de las cuales no se discute, son el piso sobre el cual se toman muchas decisiones que afectan a las grandes mayorías, con mayor razón, aquellas minorías no representadas como son los mapuches. La institucionalidad que se ha construido no tiene capacidad de recoger las demandas de esos otros y ha producido modos de vida altamente segregados en el que el encuentro recíproco con el otro es casi imposible. Eso sin mencionar los altos índices de desigualdad que exhibe nuestra sociedad, la nuestra chilena. Entre otros factores que exceden el alcance de este artículo se encuentra la progresiva elitización de la política. En Chile, pero ese es otro tema, o sea, en Chile uno ve políticos tanto de izquierda como de derecha que provienen de los mismos colegios, de la misma familia, de los mismos barrios. La política en Chile igual se ha elitizado, ¿ya? El valor de lo homogéneo, entonces, es como, ¿de dónde proviene esta idea? Podría estar vinculada a las aspiraciones emancipatorias, porque ser iguales es una idea emancipatoria, ¿no? ¿Cierto? O sea, somos todos iguales, es una idea emancipatoria en el sentido de que no queremos estados jerárquicos ni monárquicos, por lo tanto, puede ser que la igualdad tenga una idea, ¿ya? De igualdad emancipatoria, que amplía la democracia, ¿cierto? Pero en el caso no es así, porque tiene su lado oscuro, que produce la consecuencia perversa de que el valor de la igualdad termina por construir la experiencia de un grupo como si fuese el paradigma del ser humano, y eso oscurezca las diferencias. Es lo que hace una autora que a mí me gusta mucho, que es Sheila Ben-Habib, que hace una crítica de la noción de individuo autónomo, desvinculado, racional de las teorías universalistas del contrato, que se conceptualiza como self desincardinado y desarraigado, produciendo la exclusión de todo aquello que no refleje la experiencia del otro generalizado, que ¿quién es? Es un hombre en general, occidental, urbano, de cierta clase, educado. Ese es como el hombre universal, esa es como la idea de ser humano universal, en realidad. Y con esa representación del universal, claro, quedan excluidos todas las mujeres durante mucho tiempo, los pobres, los indígenas, en síntesis, todas las minorías subordinadas y todo su mundo significativo. En el intento que hace el Estado chileno por homogeneizar a las minorías, pasa algo muy interesante, porque bueno, una parte es reducirlos a la pobreza, una manera de eliminar, pero la otra parte es, lo que queda es integrarlo, y una manera de integrar es escolarizando, ¿ya?
Y se produce, por lo tanto, una énfasis enorme en que se escolaricen sobre todo las mujeres, las indias. Eso dicen, hay algunos textos que hablan sobre eso. Porque son las mujeres las que transmitirían la cultura, los estilos de crianza, que son los saberes ancestrales. Entonces, sobre todo, hay un énfasis muy grande, en 1930, por ahí, en escolarizar masivamente a los indígenas. Y eso produce una cosa muy, muy bonita, porque hay un efecto perverso allí, en el sentido de que se escolariza para homogeneizar. No obstante eso, esa misma escolarización lo que produce es hoy un grupo de intelectuales mapuche, que siguen siendo mapuche. Y hoy día entonces tienen, no solamente se resisten, digamos, mediante un ejercicio de memoria, o sea, la memoria es como un ejercicio de resistencia. Eso es muy interesante, o sea, los intelectuales mapuche hoy han sido becados por el Estado chileno, se doctoraron, vuelven a Chile y lo que están haciendo es producción de conocimiento desde una perspectiva mapuche. Muy interesante eso. Y es esa élite, por lo tanto, la que está dialogando hoy día. Pero esa es una pata, ¿no? Formación de una élite intelectual. La otra pata es la radicalización del conflicto, o sea, el conflicto entre estados, estas dos naciones, se ha tornado cada vez más violento. Entonces hay dos cosas allí que están compitiendo un poco. Los mapuches intelectuales de hoy, es muy interesante, han sido socializados en comunidades indígenas o en relación con estas. Han experimentado profundas modificaciones en sus modos tradicionales de vida. Ven televisión, trabajan en organizaciones no mapuche, van a escuelas no mapuche, viven en lugares que están muy llenos de conflictos con empresas forestales, ¿verdad? Con una conflictiva construcción de proyectos energéticos también en sus zonas que se consideran territorios sagrados, etc. Esa generación se ha escolarizado, ha adoptado modos de vida urbanos, ha visitado otros países, se ha insertado exitosamente en la academia y diversos proyectos intelectuales. Todo eso ha contribuido a que la significación que le dan a su identidad mapuche sea reformulada y se desplaza desde lo tradicionalmente valorado del espacio comunitario hacia lo político, hacia lo público. Dejan al mismo tiempo de ubicarse en el espacio social y en el diálogo con otros como víctimas y se transforman en protagonistas de una historia que se está escribiendo. Y finalmente lo que quiero comentar es cómo parte, digamos, del diálogo fallido es cómo la élite intelectual, en Chile la élite intelectual, política y económica es lo mismo, ¿no? Por eso yo digo la élite. ¿Cómo ha enfrentado la diversidad? Bueno, a través del multiculturalismo, ¿cierto? Porque es como el modo más amistoso del modo liberal de ver las cosas, es el multiculturalismo. Y claro, el multiculturalismo tiene sus problemas, ¿cierto? Porque uno se pregunta, ¿cuánto de esa otredad se está dispuesto a aceptar, digamos? Es interesante eso. Sobre todo si se piensa que muchas veces cuesta ser legítimo una defensa de derechos especiales de grupo a aquellos grupos, por ejemplo, que violan los derechos de sus mismos miembros, ¿ya? Kim Lika tiene una propuesta muy extraña, ¿cierto? Dice, todos los grupos comenzaron siendo iliberales, pero con el tiempo terminan siendo liberales, entonces esto es una cosa de tiempo, ¿no? En todo caso, habría que concederle derechos especiales de grupo solamente a aquellos grupos que respetan los derechos de sus miembros, ¿ya? Pero es interesante pensar eso, porque uno dice, esa propuesta de aceptar la legitimidad de los grupos que no violan los derechos de sus miembros, es decir, se espera también de los grupos diferentes que se terminen adaptando a una sociedad liberal. Es interesante eso, es una tensión. Yo creo que no hay respuestas a esto, ¿ya? ¿Qué es ser tolerante? Un tolerante liberal acepta al otro mientras no se comporte como un fundamentalista, ¿cierto? O sea, que no mate a su mascota en la tina de la casa que yo le arriendo. hasta ahí llegó la tolerancia liberal. O sea, ¿aceptamos o no aceptamos la otredad del otro? Esa es una buena pregunta. Con todo lo que eso implica, entonces el multiculturalismo se transforma en una mera tolerancia que encubre cierta hipocresía. En tanto, se mal acepta al otro, pero ya reducido, como algunos dicen, folclorizado, descafeinado, dice Zizek, me gusta mucho esa palabra, le saco la cafeína. Se acepta al otro siempre y cuando se trate solamente de una cuestión de alimento, cultura, de danzas, o también la extirpación del clítoris, que hay de esa antigua costumbre india según la cual cuando un hombre muere hay que quemar a la esposa.
respetamos también eso, o sea, respetamos toda la otredad. ¿Cuánto de eso? Parece que el interculturalismo es una propuesta mucho más interesante porque acepta el conflicto. O sea, hay cosas en las que no estaremos de acuerdo con el otro y eso no tiene ningún problema, ¿verdad? En cambio, el multiculturalismo acepta al otro a condición de que el otro se lime, digamos, se le limen todas sus aristas que me incomodan. Bueno, el liberalismo en realidad no es neutral, ¿cierto?, en términos culturales. Esta es una controversia, ¿cierto? ¿Cuánto del otro uno es capaz de aceptar? Una propuesta que existe de parte de la intelectualidad mapuche hoy, que me parece muy interesante, es la propuesta autonomista. Y con eso quiero terminar. La propuesta de ellos es que los derechos que ellos reclaman no son derechos que merecen en virtud de ser o mapuches, sino que en virtud de que se ha cometido una injusticia con ellos. O sea, no es una demanda étnica, sino que es una demanda por autonomía. Y la propuesta es muy interesante, uno la puede encontrar en un montón de libros que ellos están haciendo ahora. Se relaciona con estatutos autonómicos. Algunas regiones de Chile deberían tener estatuto autonómico y es una demanda interesante porque incluso ellos la consideran una demanda que se desarrolla dentro de los límites del Estado. O sea, ni siquiera quieren tener otro Estado. Quieren ser una nación dentro de otra nación. Un Estado plurinacional. Eso es lo que proponen. Bueno, en Chile nosotros nos encontramos entonces con que estas minorías son la cara visible de la tradición hegemónica, son el otro oprimido, silenciado. Pero eso es la clásica visión sobre el mapuche. Y lo que es muy optimista es observar esta élite intelectual mapuche que produce otros discursos. Y con eso quiero terminar. Hoy en Chile, pocas personas, públicamente al menos, hay que decir, confesarían su desacuerdo con las demandas territoriales que el pueblo mapuche plantea. Eso es un gran avance, o sea, este último tiempo ha pasado eso. Se discutirá en torno a la cantidad, al modo en que se repara el daño, a los responsables, el despojo, etc. Pero de la usurpación en sí misma, como hecho histórico, no se discute. Eso es muy importante, porque eso se discutía hasta hace poco tiempo. Una gramática de la redistribución señala que al pueblo mapuche le deben ser devueltas sus tierras. Una gramática del reconocimiento alude a una creciente revalorización de ser mapuche entre miembros jóvenes y urbanos de este pueblo, a una cada vez mayor conciencia en torno a la reposición de los derechos lingüísticos, etc. Son todos discursos que pueblan la esfera pública y que se han legitimado en estos años. En eso estoy.